Hola hermanos de Café con Fe, hoy continuando con el estudio del Evangelio de Mateo, vamos a la lección número 9 que está en este Evangelio que es tan importante y tan necesario que aprendamos y degustemos de él. Hoy vamos a ver el rey astuto. Esto está en Mateo capítulo 2, versículos 3 al 9, cuando dice: cuando el rey Herodes se enteró de la noticia, se quedó muy preocupado, y lo mismo toda Jerusalén. Así es que convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el ungido de Dios. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito en los profetas. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos el menor entre los jefes de Judá, porque de ti saldrá un pastor que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes citó en secreto a los sabios y los interrogó astutamente acerca de cuándo había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén diciéndoles: id vosotros allá y haced todo lo posible por descubrir lo que sea de ese niño, y cuando lo encontréis, hacémelo saber para que yo también vaya a adorarle. Después de esta entrevista con el rey, los sabios siguieron su camino. Llegó a los oídos de Herodes la noticia de que había llegado de Oriente unos sabios y que estaban buscando un niño que había nacido para ser el rey de los judíos. Cualquier rey se habría preocupado de la noticia de que había nacido un niño que iba a ocupar su trono. Pero Herodes se preocupó por partida doble, porque Herodes era medio judío y medio edomita. Tenía sangre edomita en las venas. Los edomitas eran otra tribu de la zona palestina. Se había hecho útil a los romanos en las guerras y en los levantamientos de Palestina y confiaban en él. Le habían nombrado gobernador en el año 47 a.C. El 40 a.C. había recibido el título de rey y su reinado se prolongó hasta el 4 a.C. Había ejercido el poder mucho tiempo. Se le llamaba Herodes el Grande y en muchos sentidos merecía ese título. Fue el único gobernador de Palestina que consiguió mantener la paz e imponer el orden. Fue un gran constructor. Fue el que construyó el templo de Jerusalén. Sabía ser generoso. En los tiempos difíciles reducía los impuestos para hacerle las cosas más fáciles al pueblo. O sea, era un político. Y en el hambre del año 25 a.C. llegó hasta fundir su propia vajilla de oro para comprar trigo para el pueblo hambriento. Era un hábil político. Pero había un fallo terrible en el carácter de Herodes. Era suspicaz hasta casi la locura. Siempre había sido suspicaz. Y cuanto más viejo se hacía también, más. Hasta que en su vejez era, como dijo alguien, un viejo asesino. Si sospechaba que alguien pudiera ser su rival en el poder, eliminaba a esa persona a toda prisa. Asesinó a su esposa Marián y a su madre Alejandra, a su hijo mayor Antípater y otros dos de sus hijos Alejandro y Aristóbulo. También fueron asesinados por orden suya. Augusto, el emperador romano, decía amargamente que estaba más a salvo un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Algo de la naturaleza salvaje, amargada y retorcida de Herodes se puede ver en los preparativos que hizo cuando veía cerca la muerte. Cuando tenía 70 años, sabía que se iba a morir. Se retiró a Jericó, la más encantadora de todas sus ciudades, y dio órdenes que se hiciera una recolección de los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén, que los arrestaran con acusaciones amañadas
y los metieran en la cárcel. Y dio orden que en el momento en que él murieran, los mataran a todos. O sea, era un hombre malo. Dijo sarcásticamente que se daba cuenta de que nadie lloraría su muerte y estaba decidido a que se derramaran lágrimas cuando él muriera. Está claro lo que un hombre así sentiría cuando le llegó la noticia de que había nacido un niño que estaba destinado a ser rey. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque Jerusalén sabía muy bien los pasos que daría Herodes para comprobar esa noticia y eliminar a ese chico. Jerusalén conocía a Herodes y temblaba esperando su inevitable reacción. Herodes convocó a los principales sacerdotes y los escribas. Los escribas eran los expertos en las escrituras y en la ley. Los principales sacerdotes formaban un grupo que consistía en dos clases de personas. Por una parte, los ex-sumos sacerdotes. El sumo sacerdocio estaba confinado a muy pocas familias. Era la aristocracia sacerdotal. Y los miembros de estas familias selectas se llamaban los principales sacerdotes. Así que Herodes convocó a la aristocracia religiosa y a los principales teólogos de ese tiempo y les preguntó dónde, según las escrituras, había de nacer el ungido de Dios. Y ellos le citaron el texto de Miqueas 5:2. Herodes mandó buscar a los sabios y los envió por delante para que hicieran una investigación diligente acerca del niño que había nacido. Dijo que él igualmente quería y adorar al niño, pero su único deseo era matarlo. Tan pronto como nació Jesús, vemos a los hombres agrupándose en los tres partidos que aparecerán siempre en relación con Jesucristo. Consideremos sus tres reacciones. Primero, tenemos la reacción de Herodes, la reacción del odio y la hostilidad. Herodes tenía miedo de que este niño pudiera interferir en su vida, su posición, su poder, su influencia, y por tanto su primer instinto fue destruirle. Todavía hay personas que destruirían de buena gana a Jesucristo, porque ven en él al que interfiere en sus vidas. Hay gente que lo odia porque Dios quiere cambiarle su vida. Quieren hacer lo que les plazca y Cristo no les dejará. Así que querrían matarle. La persona cuyo único deseo es hacer lo que le viene en gana no necesita para nada a Jesucristo. El cristiano es el que ha dejado de hacer lo que quiere para dedicar su vida a hacer lo que Cristo quiere, hermanos. Segundo, tenemos la reacción de los principales sacerdotes y los escribas. La reacción de una indiferencia total. No les importaba lo más mínimo. Estaban tan inmersos en el ritual de su templo y en sus discusiones legales que pasaban completamente de Jesús. No les decía nada. Todavía, hermanos, hay personas que están tan interesadas en sus propios asuntos que Jesucristo no les dice nada. Todavía se puede hacer la entrañable pregunta del profeta: ¿no os conmueve a cuanto pasáis por el camino? Dice Lamentaciones 1:12. Y tercero, tenemos la reacción de los sabios, la reacción del piadoso servicio, el deseo de poner a los pies de Jesucristo los dones más nobles que pudieran aportar. Sin duda, cuando uno se da cuenta del amor de Dios en Jesucristo, también se pierde como ellos en admiración, alabanza y adoración. Hermanos, cuídense mucho, Dios los bendiga. Espero que sigamos aprendiendo del Evangelio de Mateo y nos gocemos en el estudio de este Evangelio tan importante. Hermano, cuídense mucho, Dios los bendiga.